Hola, ¿cómo están? Soy Fernando Antelo. Hoy vamos a hablar, esta segunda charla, de cardiopatías más frecuentes y dentro de ellas de las rosadas. Debemos recordar que la cardiopatía congénita constituye la malformación más frecuente. Tiene una incidencia de 8 cada 1000 recién nacidos vivos y 27 cada 1000 nacidos muertos. Y que es una de las principales causas de muerte, la tercera superando las infecciones y las prematurez. Nuestras mayores dificultades son la falta de diagnóstico incompleto o derivación tardía. Cuanto más precoz es el diagnóstico, más difícil es de hacerlo. Es mucho más fácil hacer un diagnóstico pediátrico que un neonatal que uno fetal. La clasificación de las cardiopatías congénitas se hace mayoritariamente entre rosadas o cianóticas, según la coloración de piel y mucosas, y se considera cianóticas con saturación inferior a 80. Ahora bien, existen otras posibilidades, otras clasificaciones que completarían esa anterior. Hablaríamos de las obstructivas derechas o las obstructivas izquierdas. Hablaríamos de según el flujo pulmonar, hiperflujo, normoflujo e hipoflujo. Y también podríamos hablar de las de mayor riesgo de mortalidad según la edad, ya sea fetal, primer mes, lactante o pediátrico. La oximetría de pulso se utiliza en recién nacidos asintomáticos, después del primer día de vida o antes del alta. Consiste en realizar saturación en palma derecha y planta de miembros inferiores. Valores normales son registros por encima de los 25 o diferencia inferior a 3 entre el registro de miembros superiores e inferiores. Test de oximetría negativa. Si existen registros inferiores a 89 o diferencia mayor a 3, la prueba se considera positiva, ingresando protocolo para diagnóstico de cardiopatías. Si la saturación es entre 90 y 94, la diferencia mayor de 3, se repetirá a la hora. En caso de persistir, se considera test de oximetría positiva. Ingresa en protocolo para cardiopatías. Se considera cianosis clínica a la coloración morada de piel y mucosas, que corresponde habitualmente a una saturación por debajo de 89. Lo que utilizamos para hacer el diagnóstico inicialmente de cardiopatías cianóticas es la prueba de hiperoxia, consistente en administrar oxígeno extra por máscara. En caso de no mejorar, llegar a administrar oxígeno al 100%. De persistir baja la saturación, se dice prueba de hiperoxia negativa compatible con cardiopatía cianótica. Las cardiopatías rosadas más frecuentes son comunicación interventricular, presente en el 20% de las cardiopatías, la comunicación intraauricular, el 10%, el canal AB completo, el ductus, la coartación de aorta y la estenosis valvular aórtica. Veremos algunas de ellas en las próximas diapositivas. Y las cardiopatías cianóticas más frecuentes: tetralogía de Fallot, el 20%, transposición de grandes vasos, el 5%, anomalía de retorno venoso pulmonar, tronco arterioso, ventrículo único, enfermedad de Epstein, arteria ticopía tipo 1A. Ahora bien, es importante definir que hay cardiopatías de alto riesgo fetal, de alto riesgo en el recién nacido y de alto riesgo infantil. Las cardiopatías de presentación fetal no tienen nada que ver desde el punto de vista del riesgo con las neonatales y pediátricas, porque básicamente en el periodo fetal hay una capacidad de shunt de derecha a izquierda a través del foramen oval y del ductus que facilita la liberación de las obstrucciones ya sea izquierdas o derechas. Las cardiopatías con alta mortalidad en periodo fetal son el canal B completo, la enfermedad de Epstein y el Fallot con asgenesia pulmonar. Las funcionales como arritmias, taquicardia supraventricular, alexido y flutter. Y las adquiridas como micardiopatías, derrame pericárdico, infecciones, enfermedades sistémicas del feto. Cuando hablamos de cardiopatías de alto riesgo
de mortalidad en el recién nacido, debemos pensar en tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos, coartación de aorta severa, interrupción aórtica o esterosis aórtica crítica, así como también síndrome de corazón isquémico plásico, atresia pulmonar, atresia tricuspidia, Epstein y anomalía de retorno venoso. Hablaremos brevemente ahora de las cardiopatías rosadas y entre ellas la comunicación interventricular, que sintetiza el 20% de las cardiopatías. La comunicación interventricular se define como el déficit en el cierre del tabique septum ventricular que separa el ventrículo izquierdo del derecho. Recordemos que la septación se produce ya por los 37 días de edad embrionaria. Existen distintos tipos de comunicaciones: perimembranosas, subtricuspidia, subaórticas, subpulmonares y subarteriales, o bien musculares, de la punta, medio ventricular, única o múltiple o en queso suizo. Las comunicaciones interventriculares de tamaño pequeño tienden a cerrar espontáneamente casi el 50%. Muchas de ellas no requieren cirugía. Las CIB medianas y amplias requieren mayoritariamente tratamiento médico, digoxina, diuréticos, espironolactona, y finalmente tratamiento definitivo con cirugía correctora con bomba, habitualmente cerrando con parche o con puntos. La edad más habitual de su cirugía correctora es antes del primer año. La comunicación interauricular, definición y tipos. Se definen las comunicaciones interauriculares como un tipo de déficit del cierre de la pared septal a nivel auricular. Las CIA pueden ser de tipo ostium secundum, ostium primum o seno venoso. La clínica de las comunicaciones interauriculares habitualmente no va acompañado de soplo, podría así presentar segundo ruido aumentado de intensidad en hipertensión pulmonar, provoca aumento de la frecuencia cardíaca y tercer ruido en las formas de CIA más amplias. La placa de tórax muestra el flujo pulmonar aumentado, con aurícula derecha dilatada, y en las más amplias o mayores puede mostrar sobrecarga de aurícula izquierda y derecha. El ecocardiograma hace el diagnóstico y el tratamiento del cierre de la CIA por hemodinamia con dispositivo oclusor o cierre quirúrgico con bomba, con puntos o parche. El canal B completo es un defecto de los cojines endocárdicos, falta o incompleta fusión del cojín anterosuperior y el cojín posterior del canal AB primitivo. Está afectado el septum basal posterior del tabique interventricular y las valvas mitral y tricuspidia. Se trataría del canal AB completo. Hay distintos grados y tipos según el tamaño de la CIA, de la CIB y la característica mitral. El canal AB parcial presenta una CIA ostium primum más un clef o hendidura mitral, sin déficit septal ventricular. El canal AB transicional presenta una CIA ostium primum con CIB restrictiva o no relacionada en niños no sindrómicos. El método diagnóstico en el canal es por ecografía. Es el tratamiento médico de soporte ante el deterioro del paciente o presencia de disfunción cardíaca, diuréticos inotrópicos. El tratamiento finalmente es quirúrgico por excelencia y de tipo corrector y con bomba. Al acto quirúrgico su mayor dificultad lo representa la plástica B. La edad electiva es de 4 a 6 meses por riesgo de hipertensión pulmonar. Se define como un conducto vasocomunicante en periodo neonatal que comunica la aorta con la arteria pulmonar. Incluso considerado enfermedad en la forma de persistencia en el recién nacido de término más allá de las 72 horas. Hay distintos grados según el tamaño del ductus, la longitud y la relación presión pulmonar y sistémica. El ductus presenta un soplo característico en base, en barra, que borra el segundo ruido y una tensión arterial diferencial. La placa de tórax muestra hiperflujo. El ecocardiograma hace el diagnóstico, tratamiento quirúrgico cuando se hace el diagnóstico en el recién nacido. La presencia de ductus eleva el riesgo de endocarditis. Así también, el ductus es una entidad de muchísima trascendencia neonatal. Si bien en el prematuro con síntomas corresponde cerrado, ya sea con indometacina, ibuprofeno o finalmente con cierre quirúrgico. Es el recurso también por el cual abierto permite inicialmente saltar obstáculos obstructivos izquierdos o derechos a través de prostaglandinas. A modo de ejemplo, en tetralogía de Fallot extrema o atresia pulmonar,
La utilización de prostaglandinas permite mantener el shunt izquierda-derecha y sostener el flujo pulmonar. Y en obstructivas izquierdas, como coartación de aorta severa o síndrome de corazón izquierdo hidroplásico, la prostaglandina también mantendrá el ductus abierto, y shunt derecha-izquierda. La coartación de aorta se define como una obstrucción aórtica en la región del istmo de variada magnitud, puede ser yucta subclavia frente al ductus, y representa el 6 a 8% de las cardiopatías. Existen distintas formas de presentación, desde la coartación de aorta localizada, membranosa, hasta las extensas con hipoplasia ítmica. En gran medida van acompañadas de otras cardiopatías, como podría ser ductus CIB, displasia mitral o aorta bicúspide. En el examen físico de la coartación de aorta encontramos pulsos femorales disminuidos y una tensión arterial diferencial entre miembros superiores e inferiores superior a 25 milímetros de mercurio, así como también soplo en presencia de aorta bicúspide. El tratamiento en las coartaciones de aorta es quirúrgico, en las formas localizadas en una cirugía lateral y sin bomba. En las formas extensas, hipoplasia del istmo, se realiza cirugía con bomba. Y por último vamos a hablar de ventrículo izquierdo hipoplásico, que se define como corazón izquierdo hipoplásico caracterizado por presencia de atresia o estenosis aórtica y o mitral y ductus dependencia de la circulación sistémica. Atresia aórtica o anillo menor de 6 milímetros, atresia de válvula mitral o anillo menor de 8, dominancia franca del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo rudimentario, con una dependencia por el ductus y por el foramen oval. Es responsable del 25% de la mortalidad de los recién nacidos con cardiopatías. Su tratamiento médico es con prostaglandinas para mantener el ductus abierto. Y sin cirugía representa una mortalidad del 100% y es la cardiopatía congénita más grave. Tratamiento médico se utiliza con prostaglandinas o eventualmente apertura del foramen oval si este funciona como restrictivo. Sin tratamiento la mortalidad es del 100%. El tratamiento quirúrgico consiste en 3 tiempos: Norwood, o bien Norwood sano, bien y Bicau. También existe el tratamiento híbrido con cerclaje de las ramas pulmonares y stent ductal. Aquí vemos un par de mellizos. El primero de la izquierda presentó hipoplasia del ventrículo izquierdo, recibió su cirugía antes del primer mes de vida y está en el segundo tiempo quirúrgico, que es el CLEP. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Quedo a su disposición.